Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, les quería comentar que hoy lo que vamos a hacer es una introducción al curso, en función de el breve diálogo que tuvimos la clase pasada con respecto a qué se considera ciencia, qué no, qué se considera conocimiento científico y cómo se puede diferenciar de otras formas de conocimiento. Lo que vamos a hacer hoy, en ese sentido, es una introducción a esta cuestión. Entonces yo traje hoy, para el día de hoy, una filmina, que la voy a exponer a continuación, respecto de las características del conocimiento científico. Esas características que a continuación voy a presentar son características del conocimiento científico tal cual las comprendemos hoy día, ¿sí? El texto que les voy a dejar para que lean sobre esta cuestión es un texto corto de alrededor de unas 15-20 páginas, que forma parte de un libro que compiló una serie de artículos. Ese libro se llama La Postciencia, el conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad, y el texto que van a tener para leer, que lo voy a subir en breve a Classroom, se llama Verdad e historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. Es un texto de Rubén Pardo, que me parece muy bueno como introducción sintética a el problema o a la cuestión del conocimiento científico y de qué se considera conocimiento científico. Particularmente me parece interesante el texto porque el autor, podríamos decirlo de esta manera, diferencia su artículo en dos grandes tramos. Por un lado, él va a exponer cuáles son las características del conocimiento científico, tal cual lo conocemos hoy día, tal cual lo entendemos hoy día, pero luego hace algo muy interesante, que es en una segunda parte, exponer lo que él entiende es el concepto de ciencia o la definición de ciencia en un sentido epocal. ¿Qué significa la definición de ciencia en un sentido epocal? Bueno, básicamente lo que hace Pardo en esa segunda parte es dar cuenta del hecho de que lo que se considera ciencia hoy no es lo mismo que lo que se consideraba ciencia en la Edad Media, ni es lo mismo que lo que se consideraba ciencia en la Edad Antigua, o en la Edad Moderna, ¿no? Entonces él distingue distintas etapas del conocimiento científico, identifica distintos períodos, y va a decir que el período antiguo tenía un concepto de ciencia distinto al período medieval, que a su vez tenía un concepto de ciencia distinto al período moderno, y que hoy, en lo que él encuadra como parte de la posmodernidad, va a identificar un concepto o una serie de definiciones o de características, mejor dicho, sobre lo que es el conocimiento científico, que se diferencia de los periodos anteriores. Y esto significa, entonces, que el concepto de ciencia, o su definición, es algo que es un concepto que por definición muta, se encuentra en movimiento, cambia históricamente, ¿no? De acuerdo con la época histórica. No obstante eso, lo que nosotros vamos a hacer hoy para evitar confusiones es exponer el concepto de ciencia tal cual lo comprendemos hoy día. Y lo que vamos a hacer en ese sentido es, básicamente en principio, no dar una definición de ciencia, porque dar una definición implica encontrar lo que el conocimiento científico tiene de particular respecto a otras formas de conocimiento, y por lo tanto tendríamos que empezar a trazar paralelismos y comparaciones entre el conocimiento científico y el no científico, para poder detectar en esa comparación qué es lo propio del conocimiento científico y cuáles son las cualidades que el conocimiento científico comparte con otras formas de conocimiento no científico, ¿sí? Ya vamos a hablar
de esta cuestión de la definición, pero en principio yo quisiera hacer algo más simple que exponer un concepto de ciencia, que es bastante complejo de hacer. Lo que quisiera hacer hoy es trazar a grandes rasgos algunas características del conocimiento científico, tal cual lo entendemos hoy día. Y para eso yo les traigo el texto de Pardo, porque precisamente en la primera parte de su artículo, Pardo expone cuáles son esas características del conocimiento científico tal cual las comprendemos hoy. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver de qué se tratan estas características. Voy a compartir la pantalla. Bueno, Pardo, abajo de todo tienen el nombre del texto, al cual hago referencia, verdad y historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas, como les decía. Y, bueno, a ver, el conocimiento científico en principio tiene una serie de características. Pardo las identifica con 7 de esas características. Hago un pequeño desvío de la exposición general. No hace falta, obviamente si quieren lo hacen, pero no hace falta que anoten, porque yo les voy a mandar este PowerPoint, ¿sí? Los voy a subir al Classroom. Pero obviamente no es que les estoy diciendo que no anoten, simplemente porque por ahí les puede ayudar a por ahí en no concentrarse tanto en escribir y por ahí concentrarse más en lo que estamos desarrollando para poder hacer preguntas, pero como quieran. Entonces les decía que las características actuales del conocimiento científico se identifican con 7 características, y bueno, vamos a desarrollar brevemente algunas de ellas y me voy a enfocar más específicamente en algunas que en otras, porque me parece que algunas son como más definitorias y más importantes de desarrollar. Cada una de estas características está sujeta a un cuestionamiento, a críticas. No es que, digamos, que uno se puede aprender las 7 características del conocimiento científico y luego darse vuelta, ir y aplicarlas, y entonces uno ya sabe y está seguro que está haciendo ciencia. No, no es así, digamos. Hay que trabajar un poco más la cuestión como para saber y desarrollar cuándo uno hace ciencia y cuándo no, pero al mismo tiempo siempre subsisten cuestionamientos a la ciencia, ¿sí? Subsisten cuestionamientos en cuanto a los procedimientos, en cuanto a los alcances y los límites que tiene el conocimiento científico. Sin ir más lejos, la otra vez estaba viendo por Canal Encuentro un video sobre Sábato, y Sábato es profundamente crítico de la ciencia, ¿no? Pero él estudió matemáticas, entonces cuenta su historia, su relación con las matemáticas, y cómo fue, digamos, cómo salió de su fuerte compromiso o estudio con la matemática. De hecho, digamos, había estudiado física, y en un momento él hace un quiebre y empieza a estudiar otras ciencias, ¿no? Empieza a estudiar otras ciencias y a estudiar y a hacer literatura, ¿no? O sea, como que tuvo un cambio muy fuerte Borges. Bueno, y en ese video él plantea algunos límites que tiene el conocimiento científico. Me parecería que es muy interesante que ustedes lo puedan ver, después se los voy a mandar, porque es una mirada crítica sobre la ciencia, donde plantea básicamente las limitaciones que tiene. Pero bueno, obviamente para pensar en las limitaciones uno primero tiene que entender o tratar de aproximarse lo mejor posible en una primera mirada al concepto o a las características del conocimiento científico, de qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento científico. Bueno, en primer lugar, el conocimiento científico se caracteriza por voy a empezar por el número 5, por su capacidad de describir, explicar y predecir, ¿sí?
el conocimiento científico debe ser capaz de describir de manera precisa los fenómenos que quiere indagar, debe poder explicar por qué los fenómenos suceden como suceden, y debe predecir, ¿no? Acá, digamos que la predicción en el marco de la ciencia moderna y posmoderna juega un rol muy importante, ¿no? La ciencia parecería que tendría que ser capaz de predecir lo que va a suceder en el futuro. Sobre esto, Pardo va a decir lo siguiente: a ver si lo encuentro. A ver. Les pido que apaguen sus micrófonos, así me pueden escuchar y nos podemos escuchar. Dice lo siguiente: la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes implica que describir es enunciar las notas distintivas de un objeto. Sin embargo, una mera recolección de datos o una descripción de hechos, por más detallada que sea, no constituye por sí misma conocimiento científico. La ciencia es un saber que busca leyes mediante las cuales poder describir y explicar la realidad. Por ello, si se trata de ciencia, se debe encontrar y formular relaciones constantes entre los fenómenos, y son justamente las leyes, las proposiciones universales, que expresan esas conexiones regulares que permiten por un lado explicar y por el otro predecir hechos particulares. La ciencia es así esencialmente explicativa, y explicar no será otra cosa que dar cuenta de hechos mediante leyes, subsumir lo particular en lo general, a los fines de lograr, mediante ese saber, un control tal sobre el fenómeno que nos permita predecirlo, vale decir, dominarlo. Bueno, hay varias cuestiones para decir con respecto a esta primera característica que yo acabo de enunciar. Una que me parece muy importante y que normalmente cuando yo interactúo con ustedes, con los estudiantes a lo largo de los cuatrimestres, noto que es algo que no, que les cuesta poder trabajar, pero no solamente porque les cueste a ustedes como estudiantes, sino porque le cuesta a cualquiera. Y esto tiene que ver con la capacidad de describir, y más precisamente, más que con la capacidad de describir, más precisamente con la capacidad de definir, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿qué es definir? Pregunto, ¿qué es definir? ¿Qué significa definir algo? O plantear, o poder describirlo y explicar qué es. Así es, yo pienso que definir es dar una caracterización completa de algo o alguien, justamente con la finalidad de definirlo. Sí, dar una caracterización completa de algo, está muy bien. Pero ahora hagamos un ejercicio con un ejemplo. Supongamos que yo les pido que ustedes me describan o definan más precisamente qué es una mesa. ¿Alguien me puede decir qué es una mesa? Es un objeto con 4 bases que pueden Sí, variar en altura sí. y que tiene, aparte de, perdón, y que tiene como característica común una superficie plana en su parte superior. Bien.
Entonces lo vamos a escribir. Mesa es un objeto, ¿cómo me dijiste? Un objeto con 4 patas, que tiene una superficie plana, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Bueno, tenemos un problema, está bien la definición, pero tenemos un, digamos, está bien, ella esperaba una definición de estas características, pero el problema con esta definición es el problema que tiene en general cualquier definición. Y el problema que tiene esta definición es que hay objetos con superficie plana que tienen 4 patas y que sin embargo no son mesa. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un objeto que tenga 4 patas y que tenga una superficie plana? Una silla. Silla, ¿sí? Fíjense cómo por un momento parecemos tener en nuestro poder la definición de algo, y resulta ser que si empezamos a pensar la definición que acabamos de dar, y reflexionamos sobre eso, nos vamos a dar cuenta que muy posiblemente haya otros objetos que entran adentro de la definición y que queríamos dejar afuera. ¿Sí? Definimos qué es mesa, pero resulta ser que en esa definición, al hacer la definición, incluimos también las sillas, y el objetivo era incluir solo las mesas. Con lo cual, el problema de la definición consiste en poder expresar cuál es la característica específica que tiene la mesa que la diferencia de otros objetos que no son mesa. ¿Sí? Entonces, cuando se define, cuando se da una definición, vamos a ponerlo acá, cuando se da una definición, es preciso identificar la nota o notas específicas, o podríamos decir característica, que tiene aquello que queremos definir y que diferencia aquello, y que lo diferencia del resto de los objetos. Esto es fundamental. Es decir, es fundamental poder identificar aquello que hace que la mesa sea mesa y que se diferencie de una silla. Podríamos decir que la funcionalidad da cuenta de esa diferencia, ¿no? Porque la silla uno la usa para sentarse y la mesa en principio no, aunque la podríamos usar para sentarnos, ¿no? Pero lo que quiero marcar con esto, vamos a poner otro ejemplo que si quiero definir qué es hombre, ¿qué podemos decir sobre la definición de hombre? ¿Cómo definiríamos un hombre? ¿Cómo definimos un hombre? ¿Alguien me puede dar una definición de hombre? En el sentido estricto de la palabra, ¿no? Yo lo definiría como ¿Qué es un hombre? Como ser genérico, un, ¿no? Es género humano o ser humano, podríamos ponerlo así, ser humano. lo definiría como justamente un
Los voy a ayudar. Pregunto, ¿el ser humano es un animal? No. ¿No? ¿No somos animales? Teóricamente sí, siguiendo la Sí. teoría de la evolución, ¿no? Claro, es como que uno podría decir sí y no en un punto, ¿no? Claro, no es un, no, un sí así afirmativo, como que todo el Claro, mundo lo dice que sí. claro, un sí taxativo no podemos dar, porque sería como la Tampoco, definición de mesa que acabamos de dar. Yo digo, ser humano claro, tampoco un no, pero es según quien conoce la historia también, ¿no? No todas las personas vos le decís que es una persona y te dicen que un ser humano es un animal. O sea, según a mí no es un no rotundo ni un sí rotundo tampoco. Hay bien. varias definiciones. Bueno, el problema es el siguiente, que ser animal es parte, es una característica del ser humano, ¿sí? Es una característica del ser humano, pero no alcanza con esa característica para poder identificar lo que es propiamente humano. ¿Se entiende el punto? Es Se decir, podría decir que es un mamífero también. claro, es un animal mamífero, podríamos decir, y no está mal, porque somos animales mamíferos. Ahora, el punto es, si ser humano es, y si yo me quedo con esta definición, ¿no? Digo, ser humano es un animal mamífero, entonces las vacas son seres humanos, y eso no es verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que esta definición está mal. El problema es que, que esta definición es cierta, pero no alcanza con esta definición. Necesitamos agregar algo más. Se puede decir que se diferencia ya que puede razonar. Es, por ejemplo, entonces podríamos poner, el animal el ser humano es un animal mamífero con capacidad para razonar, o capaz de razonar. ¿Bien? Ahora, lo que les quiero marcar con esto es lo siguiente. Esta parte podemos hacer una distinción de